No te olvides de suscribirte al canal, darle like, compartir y activar la campanita para que YouTube te notifique de nuevos videos que subimos de lunes a viernes sobre temáticas jurídicas y de psicología. Muchas gracias por hacer crecer nuestro canal. Ahora sí, vamos al tema de hoy. Continuamos con el estudio de los trastornos de personalidad. En el día de hoy se desarrollará el grupo B y aquí diremos que todos los del grupo B viven intensamente sus emociones. Son como una montaña rusa. La disfunción con la que cuentan se ve muy reflejada en sus relaciones interpersonales. Pueden poner en riesgo sus propias vidas, como también la de los otros, generan desadaptación y sufrimientos. El grupo B abarca 1. El trastorno de personalidad antisocial, que es el que se va a desarrollar en este video. Posteriormente, en otros videos, vamos a desarrollar 2. Trastorno de personalidad histriónico, 3. Trastorno de personalidad narcisista y 4. Trastorno de personalidad fronterizo. Al adentrarnos en este trastorno de personalidad antisocial o sociopático de la personalidad, diremos que es el más frecuente que existe, se da en la población de hombres entre un 3 a un 5% frente a un 1% en las mujeres. En institutos carcelarios se encuentra entre un 80-90% de internos con estos trastornos. Se debe de tener en cuenta que si una persona comete un solo delito puede no estar dentro de esta categoría. Ahora, si son reincidentes, lo más probable es que cuenten con estos trastornos antisociales. Tienen una alta tasa de heredabilidad, principalmente si vienen del linaje femenino frente a un menor porcentaje en cuanto al linaje masculino. Por lo tanto, hay cuestiones genéticas aquí también. Esta heredabilidad puede ser también vicariante, es decir, aprendida por las experiencias que se viven en relación con estos progenitores antisociales. Surgirán con mayor frecuencia ante las adversidades familiares y sociales. Cuenta con una alta tasa de comorbilidad en trastornos por consumo de sustancias o por síntomas afectivos. El DSM-5 lo describe como un patrón dominante de inatención y vulneración de los derechos de los demás, que habitualmente debuta en la adolescencia y se manifiesta por 3 o más de las siguientes características. 1. Incumplimiento repetitivo de las normas sociales y legales. 2. Engaños, mentiras repetidas, empleo de alias, falsificación de identidad o estafas para provecho o placer personal. 3. Impulsividad, irritabilidad y agresividad, que puede manifestarse por peleas o agresiones físicas repetidas, pudiendo llegar al homicidio. 4. Desatención imprudente de la seguridad propia y la de los demás. Esto es poner en riesgo la vida de los demás y también la propia. 5. Irresponsabilidad constante, incapacidad repetida de mantener un comportamiento laboral coherente o cumplir con las obligaciones económicas, entre otras, como por ejemplo responder por sus hijos. 6. Ausencia de remordimiento, que se manifiesta con indiferencia o racionalización del hecho de haber herido, maltratado o robado, etc. a alguien. Este ítem se da muy especialmente en psicópatas. Los diagnósticos se realizan en individuos de 18 años para arriba. Son conductas que en general se ven al comienzo de la adolescencia. La sociopatía no es un trastorno que solo se da durante una esquizofrenia o un trastorno bipolar. Esta condición de personalidad del trastorno sociopático o antisocial no es una enfermedad, pues las propuestas terapéuticas y farmacológicas están limitadas. Entonces, al no ser una enfermedad, no los exime de la responsabilidad penal ante sus acciones. Se deberían de crear políticas públicas que capacitasen a las personas antes de ser padres, sobre estos temas, pues aquí hay un patrón de heredabilidad muy alto, genético y vicariante. De esta manera se evitaría un futuro de gran sufrimiento. Científicamente podría poder identificarse el gen y quizás modificarlo in útero. El aparente origen de la conducta sociopática o antisocial está en el primate carnívoro y luego con las sociedades cazadoras, que tuvieron también cierto grado de agresividad para poder cazar y que evolutivamente nos transmitieron en distintos grados. Pero también en la evolución hemos desarrollado el lóbulo frontal, que nos permite tener un control inhibitorio, los llamados frenos inhibitorios. Entonces, todos tenemos luz y oscuridad, hay que aprender a conocernos y controlarnos. Los antisociales o sociópatas disfrutan de hacer el mal. Entonces, no todo delincuente siente placer. Muchos lo hacen por necesidad, sienten culpa y arrepentimiento, no tendrán reincidencia, pero los sociópatas tienden a ser reincidentes y seguirán delinquiendo aún desde la cárcel.
La sociopatía se ve desde un hurto simple, un robo, un sicariato, un narcotraficante, hasta el límite más alto que sería un político corrupto. Y es que un asesino puede matar a una o más personas, pero un político corrupto que desvía fondos públicos de un hospital hacia negociados propios, ¿a cuántas personas de un país ha perjudicado o incluso ha llevado a su muerte? Sin ir más lejos, en Argentina, con un índice de casi el 60% de niños en el estado de pobreza, es decir, con una alimentación deficitaria, ¿cómo impacta esto en la salud física y mental de estas personitas que están cursando por su etapa de desarrollo? Entonces, la clase política, los corruptos, deberían de tener penas mucho más graves, especialmente en Latinoamérica, porque la escala de maldad es muchísimo mayor. Los sociópatas tienen en común que todos viven del crimen, pues la razón que los mueve es beneficiarse económicamente a costa de los demás. En cuanto a los psicópatas, diremos que estafan, mienten, son impulsivos, son delincuentes, dañan, pero con respecto al sociópata o antisocial, el perfil psicológico es diferente. Al sociópata que vive del crimen se lo puede identificar, pero al psicópata que vive para el crimen no se lo puede identificar, pues tienen una imagen social muy bien elaborada, tienen trabajos comunes donde son buenos empleados, son buenos vecinos, pero son asesinos seriales, violadores en serie, son depredadores que no se benefician económicamente del daño que causan, sino que el único beneficio que tienen es su disfrute, su goce. Son apáticos ante el sufrimiento ajeno, pero son encantadores de serpiente y pueden simular muy bien el sentir culpa. Pues si bien no la pueden sentir, cognitivamente la entienden, entonces disfrutan viendo cómo se apaga la vida de sus víctimas. Así diremos que existen personas esencialmente buenas, empáticas, y también existen las personas esencialmente malas como los psicópatas. Aquí el perfil psicológico es diferente porque se ocultan. En cambio, el antisocial o sociópata, como un político corrupto, les cuesta ocultar sus perfiles. El psicópata está completamente camuflado y disfruta de hacer sufrir a las personas, pues esa es su necesidad. Cuando el psicópata es descubierto, cuentan toda la verdad de los hechos para dos cosas. Uno, para disfrutar el malestar que causó en la sociedad o en, por ejemplo, los agentes de policía, pues están haciendo daño nuevamente al contar las terroríficas infracciones que cometieron. Y dos, cuando son entrevistados, no hacen más que alimentar sus rasgos narcisistas. Esto es el trabajo del periodismo, que todo el tiempo los está exponiendo en la tele y demás. En realidad lo único que están haciendo es acrecentar ese goce, ese disfrute que sienten estas personas psicópatas. En muchos estados del mundo, una vez que son identificados, son enterrados en tumbas sin lápidas. Y hay institutos carcelarios que les aplica un tratamiento de hormonas para reducir los niveles de violencia, pero no tienen un tratamiento que elimine dichos trastornos. Entonces, se dan los casos de feminicidio, donde quizás el victimario antes no haya cometido ningún otro crimen, pero cosifican a las mujeres y las creen como de su propiedad. Y si se da por terminada la relación, creen que esa mujer ya no tiene derecho a más nada, cual denota un rasgo psicopático muy claro. Entonces, conozcamos primero bien a las personas antes de relacionarnos afectivamente. Hay que siempre hablar de las víctimas y ayudarlas, pero nunca de quién es ese victimario, ni sacarlo en las noticias. Hay que condenarlos con el silencio y la indiferencia y cortar así ese disfrute y goce que sienten al dañar a otros. Sabemos que la violencia solo genera más violencia y ojalá se utilice la ciencia para encontrar las bases genéticas de la psicopatía y ver cuál es el fallo empático aquí. De esta manera se podría proteger a futuras víctimas y con relación a la sociopatía, una autoprotección sería educarnos acerca de este tema para poder identificarlos y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para poder identificarlos y ponerlos a disposición de la justicia.